Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 5 de agosto del año 2020. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículos del 21 al 28. En aquel tiempo, Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón. Entonces, una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a gritarle: «Ten compasión de mí, Señor, hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo». Él no le respondió nada. Entonces los discípulos se le acercaron a decirle: «Atiéndela, que viene detrás gritando». Él les contestó: «Solo he sido enviado a las ovejas descarriadas de Israel». Ella se acercó y se postró ante él diciendo: «Señor, ayúdame». Él le contestó: «No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos». Pero ella repuso: «Tienes razón, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de los amos». Jesús le respondió: «Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas». En aquel momento quedó curada su hija. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Fíjense lo que repara nuestro Señor. El centro de aquello que configura todo aquello que nos vino a enseñar y que en definitiva es el principio y comienzo de la salvación que vino a ser el Señor. Para todos los pueblos del mundo, sin excepción. Y vemos en los evangelios como nuestro Señor, por ejemplo, hacía cosas que los judíos, conforme a cómo entendían la ley de Moisés, no hacían y no solamente que no hacían, sino que condenaban. Ayer vimos cómo cuestionaban a Jesús y a sus discípulos porque no se lavaban las manos antes de comer. Vimos también la respuesta sabia del Señor y vemos cómo nuestro Señor generalmente pondera la fe de los paganos, de los gentiles a los cuales escucha. Acá tenemos un caso, fíjese. En principio parece decir lo contrario, pero después vamos a ver el núcleo de esto. Jesús se retiró, nos dice acá, a la región de Tiro y Sidón, regiones paganas. Y se le acercó una mujer a los gritos, una mujer cananea, sirofenicia, y gritaba: «Señor, ten compasión de mí, salva a mi hija que tiene un demonio muy fuerte en ella». Claro, Jesús no le respondió. Entonces la mujer insistió y se llegó a Jesús y se postró delante de él y le pidió justamente la curación de su hija, que estaba así invadida por un demonio poderoso. Claro, la verdad que los discípulos habían reparado ya, porque frente a la no respuesta de parte del Señor, le dijeron: «Atiéndela, señora, que viene del Señor, atiéndela porque esta mujer viene detrás nuestro a los gritos». Claro, y la mujer reiteró el pedido a Jesús. Se notaba en ella una cosa, que es manifiesta aquí. Y por supuesto no pasa desapercibida por nuestro Señor, porque está atentísimo a las palabras. Y cada una de las palabras, Él es la palabra, es valorada con el valor que tienen. «Yo he venido», le dice a la mujer, acá la respuesta de Jesús, «solamente a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel». Sí, efectivamente, nuestro Señor vino como Mesías, como liberador del pueblo de Israel esclavo, a liberar de la esclavitud. Claro, cuando nosotros ahora nos sabemos por la revelación, por la enseñanza de nuestro Señor, que cuando nuestro Señor se le refiere al pueblo elegido por Dios, quien figura es el pueblo de Israel, ¿sí? Sobre el cual también hay un misterio. Pero aquí el pueblo elegido definitivamente por el Señor es el configurado por individuos de todas las naciones del mundo y de todos los tiempos. No importa el lugar geográfico donde hayan nacido.
Importa cómo han nacido, de quién han nacido. ¿Han nacido de la fe? ¿Han nacido del agua y del Espíritu? ¿Han nacido desde el principio por el cual venimos a hacer lo que Dios hace? Eso es lo que nos enseña el Maestro el único, el Maestro de la vida. Pero aquí la mujer hace una reflexión que Jesús escucha, y qué reflexión sabia de parte de la mujer sirofenicia. ¿Qué le dice al Señor? Sí, Señor, pero también los perrillos comen de la migaja que cae de la mesa de sus amos. Y ahí donde Jesús entonces tiene sí la respuesta categórica y definitiva. Y pondera la fe de la mujer. Fíjese, si no hay fe, no hay milagro, no hay curación. La fe es lo que agrada a Dios, porque la fe es universal. La fe viene de Dios, es una donación de Dios, es un don de Dios. Y esta mujer ha recibido el don. Y esta mujer lo ha creído, como ha creído en Jesús, por eso va a Jesús. Le está pidiendo por una hija, fíjese por quién pide, ¿no es cierto? Ahí está mostrando el amor que tiene hacia su hija. Mujer, qué grande es tu fe, le dice Jesús. Que se haga en conformidad con lo que tú deseas. Que se haga conforme a lo que tú deseas. Según la fe, claro está. Porque nuestro Señor no dice, yo la voy a curar, yo la curé, yo no. La fe que tiene aquel que va al Señor porque cree en Él, es finalmente la vida que se da en aquel que va a Jesús de esa manera, o la vida en aquel por el cual se acerca a Jesús alguien que pide e intercede por esa persona, como en este caso la mujer por su hija. Qué grande es tu fe, que se haga según lo que tú deseas. Y en aquel instante su hija quedó curada. Ahí está. Ve el circuito, siempre ponderamos esto y siempre repetimos lo mismo, claro está. Siempre se da el mismo caso. Para que haya verdaderamente milagro, para que haya prodigio, para que se produzca algo que está más allá de la humana posibilidad y de la mente racional en la interpretación del hecho, está el poder de Dios en el amor, que comienza precisamente con la fe, con esta vida de fe, con esto en creer aquello que no vemos, pero creemos que Dios lo puede hacer, y a Él invocamos, y a Él vamos, y ahí se produce el milagro. Así se curó. Notable, nuestro Señor, por ejemplo, no hizo nunca acepción de personas. Vamos a reparar en esta frase. No he venido sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Y uno diría, bueno, solamente vino para el pueblo elegido, solamente era judío. Sabemos, Jesús conforme a la carne, de hecho, en la cual viene a este mundo. Es Dios bendito por los siglos de los siglos, sabemos. Pero ¿por qué a las ovejas perdidas? Tiene que comenzar guardando un orden que establece el mismo Dios. Primero le fue revelada la verdad por el mérito de los patriarcas a este pueblo del cual, que surge de ese hombre, de la fe de un hombre, de la fe de Abraham según la carne, padre de la fe según la carne, y la fe que mantuvieron todos aquellos, como en el caso de esta mujer. Fíjese, no era israelita, pero había oído hablar de Jesús, seguramente lo había escuchado en algún momento, y había creído en Él, por eso se dirige a Él. Enviada por el Padre, porque el Señor nos dice, el que tiene hambre es enviado por mi Padre y viene a mí. Y si cree en mí, si cree, beberá la sangre, carne y sangre, ¿se da cuenta? Se nutre de la vida, que no pide en este caso puntual la mujer para sí propia, sino para su hija, pero donde muestra también el amor, en este caso a su hija. Esta es la fe que salva. Esta es la fe que viene a buscar en nosotros el Señor, y que encuentra muchas veces más en los paganos que en los mismos judíos. Porque fíjese cuántos casos, ¿no es cierto? Naamán el árabe fue curado, la viuda de Sarepta fue curada, eran paganos. La hija de Jairo, tantos casos, ¿no es cierto? ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel,
cómo uno se va dando cuenta que lo que importa, como bien decías tú, para Dios es la fe que tenga uno en Él y manifestada en el amor a los otros. Una fe viva, activa. Eso es lo que nos hace ser miembros del reino de Dios. Verdaderamente, el pueblo nuevo, el pueblo justo, la nación santa, aquello que hace el Señor de todos aquellos que verdaderamente tienen fe, que le creen, que van a Él y que se nutren de la palabra y el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Es el verdadero pueblo de Dios. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición, tu espíritu de fe, tu espíritu de amor. En tu nombre santo, Señor, lo pedimos. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.